Contextuales desde adentro, tu lugar para conectar con la psicología contextual. Un podcast de Ana Karenina Alvarenga. Hola Fran, muchísimas gracias por estar aquí. Te quiero agradecer por haber hecho ese roleplay acá en Contextuales desde adentro. Y quisiera que le dediquemos unos minutos a poder como explicar los movimientos que hiciste con la consultante en el roleplay. Ok, nada, pues Karen, un placer de nuevo estar aquí. Y bueno, la idea del role-playing era hacer una especie de análisis funcional centrado en proceso de pensamiento negativo repetitivo, esa rumia, esa preocupación que mostraba la consultante. Ujú, Entonces, al inicio, pues obviamente lo hiciste muy bien, en el sentido de que se notaba un gran grado de enredo con todo eso, ¿sí? A veces pasa, hay consultantes que directamente se les ve bastante enredados, este era uno de los casos. Y digamos que traté de, bueno, de poner, bueno, cuál podría ser como el capitán o el entrenador, ¿no? Como, ¿cuál es ese Big One o ujú, como a veces llamamos disparador jerárquico de rumia de preocupación, ¿no? Como ese miedo más central que está ahí detrás, ¿no? Que parece que es, pues, como el miedo al fracaso, a no poder retomar la vida laboral, etcétera, ¿no? Y que, bueno, empezamos a ver cuándo aparecen esos pensamientos, fundamentalmente, es cuando empieza a dar pasos en la dirección de construir algo, reconstruir el currículum en este caso, que nos hemos centrado mucho. Y empieza a venir algún pensamiento disparador y bueno, Karen empieza a dar vueltas y más vueltas y obviamente ahí rastreamos cuáles son las consecuencias emocionales de empezar a dar vueltas, que obviamente empieza el malestar a crecer. Empezamos a ver las consecuencias en el sentido de qué tan útil es el comportamiento en ese caso, sí. y obviamente no lo está haciendo, ¿sí? Ujú, Y bueno, llegado a ese momento pues viendo que la consultante está bastante activada o bastante enredada, es fácil que digamos, eh, como que protagonice mucho la sesión contando una cosa y otra y otra y otra, sin parar, que a veces ocurre, pues ujú, se me ocurrió como hacer el ejercicio de hacer algo distinto para ver ok, si desde ahí podemos hacer el análisis funcional ya incorporando muchas más clave de difusión, yo ujú. como contexto, ¿m? Es decir, Fran, tratando de introducir. Dime. quiero comentar nomás así, desde el lado del consultante, para mí fue muy importante el hecho de que me hayas parado a poder escribir los pensamientos, porque de alguna manera yo creo que suele pasar, se puede ver en consulta y yo haciendo de alguien que no sabe nada de psicología bien y cuenta qué le está pasando, no podemos discriminar esto es solo un pensamiento, como, o sea, el consultante no discrimina un pensamiento solo como un pensamiento, ni siquiera sabe Ujú, bien el contenido hay veces. Y el hecho de que yo, ¿qué pensamiento te está viniendo? No voy a poder, o ¿para qué quiero hacer esto? Que creo que eran los más repetitivos. El ujú, hecho de haberlos empezado a nombrar, es como que también se nota la posición diferente en identificar eso como disparador. Que ujú, obviamente no se le llama así cuando estás con el consultante, pero hay un cambio de perspectiva ya ahí. Y se nota ujú. eso al ir haciendo el ejercicio como consultante. Solamente Ok. quería agregar eso, ¿verdad? Sí, no, genial, eso es una de las ventajas de hacer de paciente. Es que Sí, uno sí, sí. empieza a notar muchas cosas que funcionan bien, ¿no? Y una de ellas es esa, ¿no? Es decir, a veces si viene una persona lejos de la psicología que no habla de pensamientos, pero los psicólogos hablamos de pensamientos, ¿no? De qué ideas tienes, etcétera. A veces no es tan fácil, pero si los apuntamos, los miramos, vemos cuál es la siguiente idea que viene, etcétera, pues puede ser útil. Es como ver el proceso a cámara lenta, Ujú, ¿sí? ujú. Haciéndolo poquito a poco para que se vaya notando mucho más fácilmente. Y en este caso, pues facilita la posibilidad de que hablemos de esto, ¿no? Y de que yo pueda llevar la conversación por donde más o menos quiero llevarla, De digamos, acuerdo. para ir viendo el patrón, ¿sí? Y no sea una charla desestructurada que a la consultante, bueno, te puede dar la información al fin y al cabo,
del patrón, pero no le sirve mucho a la consultante porque no discrimina cómo son las cosas, ¿no? Y yo creo Entonces, que ahí está en los clínicos el miedo a interrumpir que muchas veces tenemos en los inicios. no. Hay que de pedir un permiso o seguir Ujú, insistiendo, insistir nomás con la pregunta, amablemente, gentilmente, suavecito, despacito, ujú, pero insistí con la pregunta para que se te ujú, conteste, porque es normal que el consultante venga muy arborizado en pensamientos, pero ujú, tu insistencia y yo me mantengo en esto, respondo flexiblemente a lo que vos estás haciendo, pero sigo ujú. llevando la conversación por un lugar útil. Es como también nosotros ser flexibles con nuestra propia conducta, porque de repente uno como psicoterapeuta también tiene las ganas, bueno, voy a dejar nomás que hables, ¿verdad? Ya. Pero, pero realmente para mí eso es importante, esto que decís. Ujú, Puede llegar a desestructurar todo y sin embargo el insistir suavecito, despacito, vamos a hacerlo en cámara lenta, también ayuda a que se baje el ritmo de toda la sesión. Y eso tiene ujú. mucho valor. Sí, sobre todo porque hay consultantes que a las preguntas te las responden de manera concreta y te responden a la pregunta. Y bien, genial. Pero hay algunos otros que no. Te haces una primera pregunta y te sueltan 3 minutos de charla y 2:50. Dos son de otra cosa que nada tiene que ver, ¿no? Tal cual, Entonces es complicado en ese tipo de casos entrar y más para un juego de roles, ¿no? Entonces, este es un recurso, obviamente hay que hacerlo con tacto, con cuidado, pero viendo que pueda ser útil, pidiendo permiso, etcétera. Y en ese caso, pues ya estamos empezando a utilizar multitud de claves que llamamos de jerarquía entre la persona y sus pensamientos, estamos deteniendo, estamos de facto haciendo algo distinto. Es decir, si lo tal viéramos cual. desde el punto de vista de FAP, pues estaríamos en conducta clínicamente Ujú, relevante tipo 1 tal cual, y estamos deteniendo esa conducta, ese tal flujo, cual. y estamos generando conducta clínicamente relevante tipo 2. Estamos además generando lo que en el fondo la flexibilidad psicológica es, que no es más que yo puedo discriminar qué pensamiento, qué emoción tengo y puedo ver hacia dónde me lleva el Exacto. curso normal de actuación. En este caso, lo que veíamos con Karen o contigo es Ujú, los saltos de un pensamiento a otro y otro y otro que pasa y que ha venido pasando a lo largo del tiempo, que dice la experiencia que va a pasar, ujú. aunque es difícil, difícil para el paciente a veces Sí, sentir eso y responder a eso, ¿no? Sí. sí, no. Pero luego regresar y ver cuál es la alternativa, ¿no? Puedes saltar, pero de facto no estás saltando. Estás deteniendo el proceso y estás observando, ¿no? Y desde esa perspectiva, llevar a que el consultante vea que tienes capacidad de elección, que de facto ya está eligiendo observar en lugar de saltar al siguiente. Y desde esa perspectiva, ver cuál puede ser la acción que desencalle la situación, ¿no? En este caso, hemos tomado la acción de hacer el currículum Mm, y luego, pues obviamente, van a seguir otras acciones a lo largo del tiempo. claro, Pero, pero empieza a notarse claramente las consecuencias muy dispares, ¿no? De seguir con el mismo patrón, con un patrón en el cual yo puedo notar los pensamientos, no va a ser fácil, pero puedo notarlos y puedo redireccionar mi atención hacia aquello que es importante, ¿no? Que además para el caso en particular no era complicado verlo, ¿no? Que parece importante retomar la vida laboral, sí, ¿sí? Y bueno, y puesto que eso es así, aparentemente es así, y luego indagaríamos mucho más profundamente el valor bueno, de retomar la vida laboral y demás. Pues obviamente indagar por los siguientes pasos en esa dirección y ver las consecuencias de ir acumulando mm, acciones en ese sentido, pues contrapone digamos, las consecuencias del comportamiento flexible versus el inflexible, ¿no? claro. Y sobre todo ahí también hay otra cosa que a mí me llega pensándome yo al principio. Una de las cosas que yo recalco es esto de que volviste una y otra vez a costes, Ujú, muchas veces a costes, y yo creo que eso es importante porque de alguna manera cuando uno ve que la experiencia, bueno, ya entendió, ya sabemos, ya que, ujú, pero como vivir esa consecuencia aversiva de, a ver, ¿cómo va a estar, qué vas a sentir por tus hijos? Ay, ¿cómo va a estar la relación con tu marido? Como ir expandiendo un poco los costes, poniéndole el aversivo ahí de ujú, frente, ¿verdad? También
no corriendo mucho en esa parte. También eso Ujú, hace que se amplifique eso de alguna manera en el sentido de, y bueno, puedo elegir este otro, o sea, me conviene mucho más elegir este otro camino, ¿verdad? Y yo creo que ujú, ahí se vio mucho esto de no correr, no correr, terminar ujú. bien la intervención, no nosotros ir saltando de un lado a otro, ¿verdad? Eso yo quería decir también de este lado, ¿verdad? Que es Ok. importante. Sí, hay que dar espacio para que las funciones se hagan presentes, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas son preguntas para hacerlas tranquilamente, lentamente, para que el consultante empiece a sentir, para que se haga presente, darle espacio, Ujú. justamente para que la persona pueda elaborar y pueda imaginarse esas consecuencias, ¿no? No pasar ahí de puntillas, no son preguntas cómodas para el terapeuta a veces, porque, a ver, eso del rencor que le guardarías a tus hijos. Sí, 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 En fin, no es la pregunta más cómoda como terapeuta para hacer, pero quizás la pregunta que necesita el consultante ahí, tal cual, ¿no? tal cual. Vale. Bueno, muchísimas gracias, Fran, por el roleplay, por darnos un poco el feedback y el explicar un poco los pasos que seguiste. Te espero siempre acá en Contextuales de Adentro y estoy segura que los demás clínicos que vean esto también van a disfrutar mucho del roleplay. Bueno, muchas gracias, Karen. Si te gustan los vídeos de Contextuales desde adentro, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Y si además me puedes dar un like y dejarme un comentario, me ayudas a seguir creando más contenido para vos. Nos vemos.